Historia del Colegio Jorge Álvarez. La educación secundaria del cantón se inicia con el Colegio Jorge Álvarez, siendo sus gestores los señores Jorge Tinajero y Nicolás Dueñas Ibarra. Después de múltiples dificultades y gracias al parentesco familiar con el señor presidente de la República, Dr. José María Velasco Ibarra, se logró obtener la firma del decreto de creación número 907, el 30 de diciembre de 1944, con el carácter de técnico profesional, dando inicio a las clases el 15 de febrero de 1945, con 23 alumnos y el señor Jorge Tinajero como rector. Ocupaban las instalaciones de la Escuela Mariscal Sucre, mismas que fueron destruidas en el terremoto y que en la actualidad, con la renovación, lo ocupa el destacamento de policía, es decir, al lado sur-oeste del Parque Central. Don Jorge Álvarez dona un terreno con casa al municipio, el mismo que será destinado al colegio después del terremoto. El nombre Jorge Álvarez se debe a las reiteradas insinuaciones del señor Dueñas Ibarra en reconocimiento y gratitud hacia la generosidad del patrono del plantel. En la administración del señor Jorge Guevara López, la situación económica es más precaria y varios maestros se separan del plantel, viéndose obligado el señor ministro de Educación a clausurarlo el 27 de marzo de 1947, reabriendo sus puertas al día siguiente, por la presión del pueblo y de sus coidearios políticos. En la administración del señor Dr. Carlos Álvarez Miño, Píllaro es víctima del sismo del 5 de agosto de 1949, que destruyó todo y precariamente se acomoda en varias casas particulares para recibir clases. En 1950, y gracias a un acuerdo ministerial, el colegio es reconocido al mismo nivel de todos los demás del país. Deja de ser técnico profesional y pasa a ser de humanidades modernas, sin que por esto la escuálida economía e incomodidades del local mejoren. Y por el contrario, sufre dificultades y hasta cambios y renuncias de rectores y maestros. Así, en 1952 ocupa el rectorado don José Benigno Sá, y en 1955 es designado el señor César Aguirre Cisneros como rector. Luego del terremoto y por orden de la Junta de Reconstrucción de Tungurahua, en 1954 se construye la Ciudad Nueva, y en ella un edificio bajo la supervisión del ingeniero Gustavo Chávez, para el funcionamiento del Colegio Jorge Álvarez. Aquí es cuando se dan nuevas fricciones entre los habitantes de Píllaro, pues había padres de familia de acuerdo al traslado de sus hijos a un local funcional, con talleres, canchas deportivas y muchos espacios verdes, y otros opuestos debido a la distancia de 1 kilómetro desde el centro de la ciudad al colegio. Después de innumerables gestiones, interviene directamente el doctor Velasco Ibarra, ordenando el traslado en forma terminante bajo la pena de clausurarlo definitivamente. Para la inauguración se cuenta con la presencia del mismo presidente de la República, a quien el representante de los padres de familia eleva una protesta diciendo: ¿cómo va a ser justo, señor presidente, que nuestros hijos bajen en Acémilas a recibir clases? Refiriéndose a la distancia que hay entre el centro de Píllaro y la Ciudad Nueva. A lo que el doctor Velasco muy sabiamente respondió: prefiero que los alumnos bajen a recibir clases en Acémilas, antes que queden como Acémilas. Y es así que el colegio inicia sus labores con 43 estudiantes, un taller de carpintería con equipo de herramientas, un vivero para las labores agrícolas, y para las labores femeninas se cuenta con un taller de corte y confección. De la misma manera se forma un club deportivo estudiantil afiliado a la Liga Deportiva Cantonal con varias disciplinas. En 1957 es nombrado como rector el señor Pablo Zamora Salgado. En 1959 es nombrado rector el licenciado Luis Vázquez y Andrade, quien en su periodo tiene que afrontar una huelga de aproximadamente un mes, porque a pesar de saber que el colegio era mixto, manda a construir una alambrada en los patios del plantel, para separar a los alumnos de las alumnas, y la señorita inspectora obligaba a las alumnas a reunirse en la Plaza San Juan para venir formadas al colegio y luego de las clases salir formadas al sitio antes indicado. Según criterios de maestros y estudiantes de la época,
Tales disposiciones, o quizá asuntos políticos, hicieron que el señor licenciado Vázquez deje su cargo y fue reemplazado por don Rodrigo Carrillo Vasco en 1961, bajo cuyo mando también se origina una huelga con argumentos de abuso de autoridad, renunciando al cargo en 1963. Ante estos sucesos, el señor Medardo Jácome Sandoval en 1966 es nombrado rector, cargo que lo ostenta hasta su jubilación en 1970. En 1970 es nombrado como rector el doctor Adolfo Barriga Álvarez. En esta administración, el 14 de febrero de 1978 y por disposición gubernamental, el colegio Jorge Álvarez deja de ser mixto. Se separan los hombres de las mujeres y se crea el colegio femenino Rosa Garcés de Granja. A poco tiempo de funcionamiento, el colegio Rosa Garcés cambia su nombre por el de los Andes, mientras que nuestro plantel conserva el de Jorge Álvarez. En la administración del Dr. Barriga se construye el auditorio que en homenaje a su gestión lleva su nombre. En noviembre de 1988 llega el nombramiento de rector para el licenciado Wilson Gómez Vargas, luego de haber presentado una terna institucional, y en ese mismo año el ministro de Educación, arquitecto Vera, promulga otro decreto en donde dispone que cualquier colegio del país puede adoptar la modalidad de mixto, para lo cual el licenciado Gómez convoca una junta general de directivos y profesores, y por 28 votos contra 5 se adopta nuevamente la modalidad de mixto. Este asunto creó un profundo resentimiento y el consiguiente alejamiento de las autoridades y personal docente del Colegio Femenino Los Andes, quienes también adoptaron la modalidad de mixto. Cabe destacar que en la administración del licenciado Wilson Gómez Vargas y con el apoyo decidido de la comunidad educativa del plantel, se creó el complejo recreacional, que por su gestión lleva su nombre y que, sin embargo, en la actualidad está suspendido su servicio. De igual manera, vale la pena destacar que en el periodo del licenciado Gómez, en 1994, se incrementaron las especialidades técnicas como electrónica e informática, denominadas en la actualidad como electrónica de consumo y aplicaciones informáticas respectivamente. En octubre del año 2000, el licenciado Gerardo Coca es encargado del rectorado por el inesperado fallecimiento del licenciado Wilson Gómez, por subrogación de funciones al ser vicerrector titular de la institución. El 26 de septiembre del 2001, el licenciado Rómulo Álvarez asume el cargo de rector titular, al haber ganado el concurso de merecimientos y oposición, jubilándose el 13 de noviembre del 2006, fecha en la cual el licenciado Gerardo Coca nuevamente toma como encargo el rectorado por subrogación de funciones, al ser vicerrector, y lo ejerce hasta su jubilación, el 1 de agosto del año 2009. En el periodo del licenciado Álvarez, el colegio ingresa al proyecto RETEC, Reforma a la Educación Técnica, al obtener una nueva especialidad denominada Proyecto de Construcciones Civiles. Desde ahí es considerado como híbrido al tener especialidades técnicas sin ser un colegio técnico. En septiembre del año 2009, el licenciado Antonio Balseca recibe como encargo el rectorado por subrogación de funciones, al ser primer vocal del Consejo Directivo y dura en sus funciones hasta el 2 de octubre del 2012. Es en este periodo en donde por disposición ministerial se va eliminando progresivamente el octavo y noveno años de educación básica, antes llamado primero y segundo curso. También se cambian las especialidades físico-matemático, químico-biólogo y sociales por bachillerato en ciencias, y se denominan primero, segundo y tercer año de bachillerato, dejando de ser cuarto, quinto y sexto curso. El 3 de octubre del 2012, el licenciado Carlos Pérez toma posesión del rectorado institucional por encargo del Ministerio de Educación, al ser triunfador de la terna presentada. En este periodo y por disposición superior, nuestra institución cambia su denominación de Colegio Jorge Álvarez y se transforma en Unidad Educativa Temporal Jorge Álvarez, por contar con 10º año de educación básica, antes llamado tercer curso, el mismo que desaparecerá cuando termine el año electivo 2013-2014.